El niño puede, de hecho, al significar un incremento en la temperatura superficial del mar, también se traduce en un incremento en la temperatura de la atmósfera. Y esto afecta fundamentalmente los cultivos y en general la vida de las plantas y los animales en el territorio donde ocurre, ¿no? Entonces, mientras que en el caso de la niña, el enfriamiento produce también una disminución de la temperatura atmosférica, y eso también tiene un efecto que puede ser negativo generalmente en la agricultura. El primer impacto es sobre sequías, ¿no? Hay un área grande en todo el norte del Perú, sobre todo en Piura y Lambayeque, que se ha dejado de instalar cultivos por la sequía, ¿no? Sin embargo, este año no ha habido ninguna declaración de emergencia por sequías en el norte del Perú. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto es que cuando las lluvias llegan y sobre todo las temperaturas se incrementan, hace que todos los cultivos y todas las plantas, por la alta temperatura, no exista floración, ¿no? Todas las plantas necesitan una temperatura mínima en la noche y una temperatura mínima en el día. Lo otro que ocurre es que con la alta humedad, con la alta cantidad de agua, las plantas también sufren un estrés hídrico por exceso de agua. Y la planta comienza a sobrevivir y no a producir. Cuando hay sequías, se incrementan las plagas. Y cuando hay mucha humedad, se incrementan las enfermedades en todos los cultivos, ¿no? Entonces, es impactado también por las enfermedades. Entonces las enfermedades les afectan al ganado igualmente, sobre todo en el ganado caprino. El norte del Perú es la zona que tiene más caprinos en el Perú, ¿no? Entonces el caprino es frágil ante la humedad porque sus cascos, sus pezuñas, se rajan, se rompen y hay una mortandad de animales por esto, ¿no? Pero igualmente también aparecen también enfermedades en el ganado vacuno, ovino y el ganado menor. Cuando el niño alcanza una temperatura, un incremento de la temperatura mayor de 1.7 grados, estamos ya hablando de un niño moderado, ¿no? Y cuando alcanza más de 3 grados, se está hablando de un niño fuerte o muy intenso. Para que el niño se evidencie en términos de lluvias e inundaciones, tiene que coincidir con la temporada de lluvias e inundaciones. O sea, esto se va a ver en la segunda onda Kelvin cuando llegue en el mes de diciembre, que se estima más o menos su arribo hacia diciembre, si es que siguen las condiciones que han sido identificadas. En ese caso tendríamos lluvias e inundaciones y la afectación sería tanto para las viviendas como para los cultivos, canales de riego y demás, en lo que refiere a las inundaciones, ¿no? Igual en otras zonas del país, la presencia del fenómeno del Niño pueden determinar o influir para la ocurrencia de sequías. En el caso de la agricultura, como hay la imagen del niño como una gran catástrofe, apenas se anuncia, viene un temor para proveer de créditos a los campesinos, y entonces se retraen los créditos, sobre todo del sector privado y en algunos casos hasta del sector público. Y entonces esto afecta fuertemente. A veces ha sido más dañino el anuncio del niño que el niño mismo, ¿no? Y este es un problema. Por eso hoy en día el gobierno peruano está manejando el tema del niño con mucho cuidado, tratando de moderar estas expectativas de que vamos a entrar en un periodo catastrófico, ¿no? Porque no es necesariamente así. Van a ser, de hecho están siendo afectados los cultivos, pueden haber mayores afectaciones, pero también van a haber más oportunidades, ¿no?
sobre todo en la etapa posterior al niño, en términos de abundancia de agua, etc. Creo que un beneficio importante con los últimos niños en el norte de Perú es la regeneración natural de los bosques. Los niños 82, 83, 97, 98, desde Tumbes hasta Trujillo, ha significado una regeneración natural de más o menos 6 millones de hectáreas de bosques secos. En el caso del norte del Perú, en Piura, tenemos la faja costera más grande del Perú, ¿no? Desde la orilla del mar hasta las nacientes de las montañas, de las cuencas, hay entre 150 a 200 kilómetros de ancho. Estas áreas pueden cultivarse cuando hay niño y posterior al niño. Puede convertirse en una gran zona que puede producir arroz, puede producir cultivos de corto periodo como el caso de la sandía, el melón,